Pocos eventos resuenan con la devastación y traición del cisma de Marte. Un conflicto catastrófico que desgarró el corazón industrial y el espiritual del imperio. Marcó el momento en el que la maquinaria sagrada del planeta rojo se dividió en una amarga guerra civil. Mientras las sombras de la herejía comenzaban a extenderse por la galaxia, Marte, el hogar del ancestral Adeptus Mechanicus, se convirtió en un campo de batalla, donde hermanos de hierro se volvieron contra otros. Las forjas sagradas, antaño dedicadas a la gloria del emperador, se llenaron con el eco de la traición y el rugido de la guerra. El cisma de Marte no fue simplemente una batalla por la supremacía, fue una fractura en la fe y en la identidad misma del Mechanicus. Las promesas seductoras de poder prohibido ofrecidas por Horus encontraron oídos dispuestos en aquellos que resentían la autoridad del emperador y veían en el caos una oportunidad para librarse de los grilletes de la ortodoxia. Lo que siguió fue una contienda apocalíptica, donde las vastas forjas del planeta, los titanes colosales y las fuerzas del Mechanicus se dividieron entre leales al emperador y aquellos que se entregaron a las promesas corruptas de los cuatro dioses del caos. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruidosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros para apoyar el canal, y ya os podéis hacer miembros de este para seguir apoyando este proyecto aún más. Hoy vamos a hablar con el cisma de Marte. El anterior vídeo de esta como categoría fue hablando del planeta rojo, y ya para concluir hoy vamos a hablar de esta guerra civil que hubo durante la herejía, en el que el fabricador jefe, el jefe prácticamente de todo el planeta, se rebeló contra el emperador por el ansia de poder, y vamos a hablar un poco cómo se llevó esta guerra civil, quién estuvo a favor, quién estuvo en contra, hablando de algunas legios titánicas que se enfrentaron entre sí. La verdad es que es un conflicto muy interesante que marca un antes y un después en la herejía, porque perder Marte es un putadón para los leales a nivel de, pues eso, de armamento, de armaduras, de todo lo que sea material, pero que hubo gente dentro del planeta rojo que se mantuvieron leales al emperador. Así que nada, sin más dilación, empecemos. Durante los oscuros y caóticos días previos a la traición abierta de Horus contra el emperador, el clima en Marte se encontraba envuelto en un torbellino de descontento y desconfianza. Las tensiones se agudizaban entre los magos del Mechanicus, que gobernaban el planeta rojo con mano de hierro. En las vastas y humeantes ciudades forjas que constituían los pilares sociopolíticos de Marte, se desataban oleadas de espionaje y violencia que auguraban un futuro sombrío. En las sombras, rumores susurrados hablaban de la posibilidad de que imponentes legiones titánicas de la Colegia Titánica, las armas más poderosas del Mechanicus, ya hubieran elegido bando en secreto, anticipando el conflicto inevitable. En medio de este clima, la traición y el resentimiento, una facción considerable del Mechanicus, liderada por el astuto y ambicioso fabricador general Kel Borhal, comenzó a cuestionar la divinidad del emperador, viéndole no como el omnisía prometido, sino como un falso ídolo. Kel Borhal, alimentado por un profundo rencor hacia el emperador, por haber relegado a Marte a la función de simple fábrica de armas de la Gran Cruzada y por prohibir ciertos tipos de investigación tecnológica, especialmente la creación de inteligencia artificial, albergaba oscuros planes que cambiarían el destino de la galaxia. En el preludio de la herejía de Horus, el señor de la guerra, astuto en su ambición, envió a Regulus, un agente del Mechanicus ya aliado con su causa, para asegurar la lealtad provisional de Kel Borhal. Con palabras venenosas y promesas de autonomía para el Mechanicus frente al gobierno del emperador, Regulus selló un pacto sombrío, en señal de gratitud y para seducir aún más a Kel Borhal hacia la senda de la traición. Horus le entregó los códigos secretos que permitieron abrir las temibles bóvedas de Moravec, un almacén de conocimiento prohibido y tecnologías arcanas que el emperador había sellado siglos atrás por temor a las corrupciones que allí yacían. El sellado oscuro se rompió, y en las profundidades de esas bóvedas se desataron horrores que solo existían en las pesadillas más oscuras. Artefactos contaminados por el caos,
Armas profanas y saberes arcanos infectaron las forjas y templos del planeta rojo, mientras un código maldito, una plaga digital engendrada por el caos, se extendía como un virus letal a través de las redes lógicas del Mechanicus. La corrupción brotó como una marea negra, provocando caos en los sistemas del cogitador y sembrando la discordia entre las vastas máquinas de guerra de Marte. La comunicación en el planeta se quebró, sumiendo a Marte en un periodo de confusión y desesperación. Fue en ese preciso momento cuando Kel Borjar y sus secuaces aprovecharon la oportunidad para reunir sus fuerzas, ansiosos por dominar Marte y consolidar su poder. Pero su camino hacia la dominación total no sería sencillo. Algunas regiones del planeta, protegidas por la avanzada tecnológica de la noosfera, permanecieron libres de la corrupción y se levantaron en resistencia. Entre estos valientes, el oscuro influjo se encontraba Coriel Zed y Pluvien Maximal, y el intrépido fabricador Locum Zagreus Kane, líderes de los tecnosacerdotes que eligieron mantenerse leales al emperador, enfrentándose a la creciente oscuridad del Mechanicum oscuro de Kel Borjar. Aunque los primeros disparos ya habían resonado en Marte con la destrucción de un complejo de reactores de plasma por la temible máquina Kaban, la verdadera guerra civil aún estaba por desatarse en toda su brutalidad. Kel Borjar, aún necesitando un pretexto para encender la llama de la guerra contra los leales, urdió un plan de provocación mortal junto a sus oscuros aliados. Con mano fría desencadenaron una serie de sabotajes y asesinatos y ataques directos, buscando erradicar a aquellos que se negaban a unirse a su causa corrupta. Entre estos insidiosos destaca el momento en el que la temible Legio Mortis, ya alienada con el siniestro Mechanicus oscuro, interrumpió los dominios de la Legio Tempestus, rehusando a responder a las advertencias, con la esperanza de incitarlos a disparar el primer tiro, desatando así un conflicto abierto. El pretexto tan ansiado por Kel Borjar se presentó cuando la tecnomaga Coriel Zed, la poderosa regente de la ciudad magna, se atrevió a declarar que ya no creía en la existencia del dios máquina, aunque se mantenía fiel al emperador y a sus ideales para la humanidad. Para ella, la tecnología era fruto de la ciencia y la razón, no de una fe ciega. Esta declaración fue tomada como una blasfemia para los servidores del Mechanicus oscuros, quienes usaron esta supuesta herejía para declarar la guerra. Así desataron un asalto brutal contra Ciudad Magma, encendiendo el conflicto en Marte cuando los traidores se lanzaron contra aquellos decididos a seguir bajo el estandarte de Terra y el emperador. Ciudad Magma se convirtió rápidamente en el epicentro de la lucha feroz entre los leales y los traidores. Las crónicas del futuro recordarán que el primer golpe de la sangrienta guerra civil marciana cayó sobre el desafortunado mago Matías Kefra, cuya forja, enclavada en el cráter Madler de la región de Sinus Abeus, fue arrasada por los titanes de la Legio Magna. Estas máquinas colosales, pintadas de rojo, naranja, amarillo y negro, y adornadas con cráneos con cuernos en llamas, emergieron de Noachis con furia imparable, destrozando las puertas de la forja de Kefra. Con un rugido atronador, las bestias divinas de metal aplastaron todo a su paso, destruyendo milenios de sabiduría acumulada en una tormenta de fuego y muerte. Las grandiosas bibliotecas ardieron como antorchas bajo el cielo nocturno, y las arsenales que servían a los regimientos del ejército imperial se fundieron en un charco de escoria, mientras la Legio Magna continuaba su masacre sin piedad. Sus cuernos de guerra resonaban como los alaridos de demonios ancestrales, llenando el aire con un sonido que helaba el alma. Más al norte, en la región árida de Marte, los majestuosos astilleros del Alto Mago Aotep, en el cráter Cassini, fueron alcanzados por un centenar de misiles tecnonucleares lanzados desde silos secretos escondidos en las cumbres y mesetas de Nilos Irthris. El cráter, de 415 kilómetros de diámetro, se convirtió en un caldero de fuego nuclear, lanzando al cielo nubes de hongo cubiertas de magma que se elevaron 70 kilómetros. Un espectáculo aterrador que iluminó la desolada superficie marciana. En las fronteras de Lunae Palus de Arcadia, lo que había comenzado como una acalorada discusión entre los defensores del emperador y los seguidores de Horus,
se convirtió en un conflicto despiadado, cuando el príncipe Ulriche de los acechantes de la muerte desató sus máquinas divinas sobre la fortaleza de la Legio Honorum de Maxen Bledig. Sorprendida por el ataque, la Legio Honorum perdió 19 titanes en la primera hora solar de la batalla, viéndose obligada a retirarse a las heladas tierras de Mare Boreum, buscando refugio entre las dunas de Olimpia. En los vastos y desolados valles de Atabasca se desató una furia sin igual, mientras las colosales máquinas de guerra de la Legio Innatum y la Legio Titánica de las Estrellas Ardientes se enfrentaban en brutales combates cuerpo a cuerpo. En ese antiguo campo de batalla, donde las formaciones terrestres con forma de lágrimas eran testigos mudos de antiguas catástrofes, las dos fuerzas titánicas se lanzaron una contra la otra, en un duelo que resonó a través de los eores. Sin embargo, ni los poderosos colosos de la Innatum ni los ardientes titanes de las estrellas pudieron reclamar la victoria. Después de una noche interminable de lucha encarnizada, ambas legiones se retiraron, sus gigantescos cuerpos mecánicos cubiertos de cicatrices para lamer sus heridas y prepararse para la siguiente batalla. Mientras tanto, en las profundidades de la forja del fabricante Locum Kane, conocida como Mondus Ocurum, una guerra diferente se libraba en los laberintos de datos. Los cogitadores y motores lógicos, pilares del dominio mecánico de la forja, fueron asediados por una marea de datos corruptos, fantasmas digitales y algoritmos malditos, que incluso los más avanzados protocolos Aegis apenas podían contener. Pero Kane, con la mente afilada y la voluntad de hierro, actuó con velocidad, cerrando las autopistas de entrada y salida de datos, protegiendo a su forja de la peor parte del ataque, gracias a los recientes avances en la tecnología anosférica, cortesía de Thor y el Zed. El caos continuó desatando cuando Kelborjar, con su traición absoluta, envió a sus retorcidos esquitaris y servidores de combate a las forjas de Impluvien Maximal. Maximal, luchando con una valentía desesperada, logró repeler la primera oleada de atacantes, pero pronto se encontró sitiada por las temibles máquinas de guerra de Ordinatus. En la cuenca de impacto de Herches del Mare Tyrrhenium, 900.000 esquitaris y protectores se enfrentaron a una sangrienta refriega que duró hasta que casi ninguno quedó en pie. Los cuerpos destrozados se apilaban como tributo silencioso a la furia del conflicto. La devastación alcanzó su clímax en la ciudad forja de Isemnium Lacus, donde el Mechanicus Oscuro, en un acto de crueldad sin igual, desató bombas de virus de exterminio a 14 millones de almas en cuestión de minutos solares. Fue una masacre que tiñó de rojo la historia de Marte y marcó el horror absoluto de la guerra civil. Pero la destrucción no se limitó a la superficie marciana. En los altos astilleros orbitales que circundaban el planeta, las naves traidoras y leales intercambiaron fuego con una ferocidad que sacudió las estrellas. En uno de esos terribles enfrentamientos, el glorioso Arca Mechanicum, el Mechanicum Glorian, fue destruido por las fragatas del Mechanicus Oscuro. Su caída fue un desastre catastrófico, pues se estrelló contra la basílica del bendito algoritmo en Marte, desatando una explosión que arrasó millones de kilómetros cuadrados y condenó a miles de millones a una muerte súbita y brutal. Magma City, el último baluarte de la resistencia, se convirtió en el epicentro de una batalla feroz. La Legio Tempestus y los valientes caballeros de la casa Taranis acudieron en ayuda de Cor y el Zed, enfrentándose al abrumador poder del Mechanicus Oscuro, potenciado por las energías corruptas del caos. Pero el poder oscuro era inmenso, y pronto las forjas de Zed, de Maximal e incluso Kane se encontraron rodeadas y asediadas por un enemigo implacable. En Magma City, una batalla épica estalló cuando la Legion Mortis, encabezada por su titán clase Imperator, el Aquila Ignis, lanzó un asalto devastador. Pero la suerte no favoreció a los traidores. La misma lava que daba nombre a la ciudad se alzó contra ellos, destruyendo a la mayoría de los titanes de la Legion Mortis, incluido al imponente Águila Ignis, bajo el fuego implacable de la Legio Tempestus. Aunque la victoria en Magma City fue un rayo de esperanza para los leales, la situación en Marte seguía siendo desesperada, con las fuerzas del emperador superadas en número y poder por un enemigo que era despiadado.
La guerra no se limitó solo al campo de batalla, sino que extendió por todo el planeta rojo como un incendio incontrolable. Las fuerzas marcianas, tanto civiles como militares, se enzarzaron en una guerra civil sin cuartel, donde la destrucción y la muerte se esparcieron por Marte. Para aquellos leales al emperador en el árido y traicionero planeta rojo, la esperanza llegó desde las estrellas en la forma de una majestuosa flota expedicionaria imperial. Marcador el Sigilita, regente de Terra y confidente del emperador, encomendó el implacable Rogaldor, primarca de la Legión de los Puños Imperiales y Castellano de Terra, una misión de suprema importancia: asegurar las forjas sagradas de Marte para alimentar la maquinaria bélica del Imperio. Con determinación que lo caracterizaba, Dor respondió al Sigilita, comprometiéndose a enviar a su campeón, el primer capitán Sigismund, junto a 4 compañías de puños imperiales y una formidable fuerza del ejército imperial para tomar las forjas y asegurar la victoria. En el vasto hemisferio norte del planeta rojo se extendió un arco de esperanza para los leales, las imponentes fábricas de municiones de Mondus Gamma y Mondus Oculum. Dentro de estos colosales complejos industriales, el Mechanicum forjaba el armamento y las servoarmaduras que convertían a las legiones de marines espaciales en los ángeles de la muerte del emperador. Estas forjas eran el corazón que latía en Marte, produciendo la mayor parte de las armaduras y armas para la Legión Astartes. Dor planeaba que las fuerzas de Sigismund tomaran Mondus Oculum para luego expandirse hacia el exterior y asegurar las demás forjas una a una. Las fuerzas de Sigismund descendieron sobre Mondus Oculum, mientras el resto de la flota imperial libraba batallas en todos los rincones del planeta. Bajo la ominosa sombra del volcán Paporis Mons, 13 compañías de valientes hoplitas saturninos del ejército imperial avanzaron como un tsunami de hierro contra las líneas traidores que cercaban la forja de Impluvien Máxima. Al sur, 2 compañías de puños imperiales y 4 regimientos de granaderos jovianos, casi 15.000 almas lideradas por el intrépido capitán Camba Díaz, aterrizaron en el vasto complejo de Mondus Gamma, decididos a cumplir su misión o de morir en el intento. Pero el destino es caprichoso, y el plan de los puños imperiales pronto se desmoronó en la cruel realidad de la guerra. Camba Díaz y sus regimientos jovianos fueron arrastrados a una feroz lucha para sobrevivir en las profundidades de Mondus Gamma, mientras los hoplitas saturninos se estrellaban una y otra vez contra las monstruosas creaciones del Mechanicum oscuro. En una lucha desesperada por romper el asedio en la forja de Maximal. Pese a su bravura, las criaturas alteradas por el caos repelían con crueldad cada embestida. A pesar de todo, la tenacidad de Camba Díaz dio fruto. Logró capturar las forjas de servoarmaduras y los preciosos sitios de munición, pero su compañía se encontraba abrumadamente superada en número 100-1. Las fuerzas del traidor Magus Lucas Krom contraatacaron con ferocidad, empujando los puños imperiales hacia los campos de aterrizaje, causando graves pérdidas entre sus filas. Sigismund, con el peso de la responsabilidad en sus hombros, pronto comprendió que la misión no se desarrollaría según lo había planeado. Aunque habían asegurado una gran cantidad de suministros vitales, sería imposible mantener las forjas por más tiempo. El Mondus Oculum, las compañías de Sigismund desembarcaron inciertas sobre el desafío que les aguardaba, pero para su alivio, el fabricador Locum Zagreus Kane seguía siendo leal al Imperio. Sigismund logró asegurar grandes cantidades de munición, incluyendo casi 12.000 servoarmaduras Mark IV Maximus y un vasto arsenal de armas astartes, cargándolas a bordo para el crucial tránsito hacia Terra. Sin embargo, el tiempo se agotaba. A pesar de que los servidores de Locum trabajaban al máximo, la amenaza crecía en el horizonte. Los augurios confirmaron la peor de las noticias. Una vasta fuerza enemiga se dirigía hacia Mondus Oculum, compuesta por infantería, vehículos blindados, Esquitari y 2 imponentes legios del Titán traidoras, con cerca de 60 máquinas de destrucción divina. Sigismund, atormentado por el deseo de vengar la traición con sangre, se encontró ante un dilema mortal. Su misión era asegurar los recursos vitales que sean necesarios para la defensa del Palacio Imperial, y sabía que enfrentarse a la abrumadora fuerza enemiga sería un sacrificio brutal. Con amargura reconoció que debía mantener el rumbo, cumplir su misión y no dejarse llevar por la tentación de un enfrentamiento suicida.
El fabricador Locum Kane advirtió al primer capitán que si las forjas de Mundus Oculum y Mundus Gamma caían, el Imperio quedaría sin capacidad de reponer las pérdidas que los leales sufrirían en los conflictos venideros. En cuestión de horas, los colosales complejos industriales de Mundus Oculum y Mundus Gamma ardían como antorchas titánicas, sus vastas maquinarias y capacidades de producción consumidas por las llamas. La devastación de estas forjas, donde se gestaban las armas de guerra del Imperio, marcó una pérdida incalculable, un vacío de conocimiento y tecnología que resonaría como un lamento a lo largo de los años. Como estrellas caídas que se elevan de nuevo, las naves de desembarcos imperiales se lanzaron hacia los cielos, huyendo desesperadamente del infierno que se había convertido en la superficie de Marte. Las embarcaciones de Astartes y del ejército imperial se atropellaban en el firmamento, cada una buscando escapar del furioso planeta rojo antes de que cayera completamente bajo la sombra traidora. De los valientes que lucharon en la abrasadora superficie marciana, apenas 1 millar de guerreros leales lograron escapar, dejando atrás un campo de batalla envuelto en la traición. Aún así, su sacrificio no fue en vano. Gracias a su coraje y a la desesperada defensa de retaguardia, lograron salvar decenas de miles de preciadas servoarmaduras de los marines. Estos tesoros de guerra, rescatados del borde del abismo, se convertirían en el filo de la espada del Imperio. Con Marte convertido en una fortaleza oscura, las fuerzas imperiales en Terra no tardaron en sellar su destino. Bajo la vigilante supervisión del comandante Efri de los Puños Imperiales, el planeta rojo fue bloqueado, asfixiando cualquier intento de los traidores por escapar. Marte, envuelto en la maldición del Mechanicus Oscuro, permanecería en manos de los renegados hasta que la Gran Purga, tras la batalla de Terra, los empujara finalmente hacia su sombrío exilio al ojo del terror. Por toda la galaxia la rebelión ardió con furia desatada. Hermanos de la Legión se volvieron contra hermanos, y los titanes, esos dioses de metal, se enfrentaron en duelos apocalípticos. Los traidores del Mechanicus Oscuros, esclavos ahora de poderes oscuros y caprichosos, continuaron su apoyo a Horus, su maquinaria infernal, alimentando la masacre de los leales en Nisban V. Durante el sombrío periodo de la herejía, emplearon el conocimiento prohibido y los oscuros dones del caos para desatar la ruina sobre las fuerzas del emperador. Habiendo renunciado a la omnisía, el destino de estos traidores fue sellado por la voluntad de dioses más oscuros, seres caprichosos cuyos designios eran tan insondables como el vacío estrellado. Pero la historia de su traición quedaría grabada en las estrellas, un recordatorio de los horrores que se desataron cuando la ambición y la herejía se apoderaron del corazón del propio Imperio. Y con esto terminamos el vídeo sobre el cisma de Marte, esta guerra civil que enfrentó el planeta rojo, leales contra traidores, en el cual el gran jefe de Marte, el fabricador jefe, se vuelve con Horus y traiciona a todos sus amiguitos leales en el planeta rojo, junto con bastantes legios titánicas, ¿no? La verdad es que la trama del cisma de Marte está muy guay, lo puedes encontrar en los libros de la herejía, no me acuerdo cómo se llama el título del libro que habla sobre esto, pero está bastante guay. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.